Pensamiento del lunes 14 de julio. Dedicar tiempo al prójimo. Que cada cual ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, como buenos administradores de las diversas gracias de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. ¿Alguna vez has pensado en poner a disposición de los demás unas horas a la semana para enseñar al que no sabe o no tiene medios para estudiar? ¿Tienes un corazón especialmente generoso? ¿Nunca se te ha ocurrido usar esa fuerza saludable en favor de la gente pobre y marginada y restablecer en el corazón de la gente el sentido de la dignidad humana? ¿Tienes cualidades especiales para consolar o para llevar la casa, para guisar, para confeccionar con poca cosa ropa útil o para los trabajos manuales? Mira a tu alrededor para ver quién te necesita. Siento dolor cuando veo que hay gente que busca y enseña cómo llenar el tiempo libre. Los cristianos no tenemos tiempo libre mientras haya en la tierra un enfermo, un hambriento, un preso, un ignorante, uno que duda, alguien triste, un drogadicto, un discapacitado, un huérfano, una viuda. Kiara Luis, fragmentos del comentario a la palabra de vida de enero de 1979. Hola, si te ha gustado este video, danos like y suscríbete al canal para recibir notificaciones. Recuerda que es libre y gratuito sin ningún compromiso. Palabra de vida, julio de 2025. Pero un samaritano que iba de viaje llegó junto a él y al verlo tuvo compasión. Del Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 33.